Muy bien, Ramón. En este nuevo espacio, podemos llamarlo así, de reflexión editorial a dúo, vos en Madrid y yo aquí en Salinas, trataremos de meternos en un nuevo lío, como acostumbramos a desmenuzar cosas que a otros les interesan, pero no se meten, ni siquiera las tocan, las dejan para los osados. ¿Qué es el turismo? Se preguntó hace unos días Ignacio Vasallo, que es director de Relaciones Internacionales de la Federación de Periodistas y Escritores del Turismo. Evidentemente, Ignacio Vasallo es español, escribe desde España y comienza diciendo que políticos, periodistas y profesionales creen que saben perfectamente lo que es el turismo, pero pasan dificultades a la hora de definirlo. Cita un libro de dos psicólogos cognitivos, La ilusión del conocimiento, en el que aseguran que la gente sabe mucho menos de lo que se cree. El conocimiento se esparce y la gente cree que sabe algo porque otros lo saben. Después de algunas otras consideraciones, dice que que cuando se quiso hacer pruebas preguntando cosas simples a personas y se les dio un papel y un lápiz para que representaran, por ejemplo, lo que es un retrete, una bicicleta o una cremallera, primero todos dijeron que sabían de qué se trataba, pero cuando les tocó explicarlo, les costó mucho. Entonces dice Vasallo, eso es exactamente lo que está ocurriendo con el turismo. Todos los políticos, la mayor parte de los periodistas e incluso un buen número de profesionales del ramo creen que saben perfectamente lo que es el turismo, pero pasan dificultades a la hora de enfrentarse a la definición con papel y lápiz. Considera después, la realidad es que es difícil dibujar lo que es el turismo por tratarse de una actividad transversal que incluye tanto exportación, o sea, lo que gastan los extranjeros en España, como importación, lo que gastamos los españoles fuera. Aquí ya empezamos con algún temita a considerar. Yo sostengo, vos lo sabés bien, Ramón, hace mucho tiempo y creo que coincidimos varias veces en que el turismo es la industria desconocida. Es decir, hay mucha gente, ahí coincidimos con Vasallo, que hay mucha gente que cuando le toca explicar lo que es el turismo, le cuesta hasta agarrar la guitarra. Buen día, ¿cómo estás? Buenos Empecemos. días, ¿cómo me recibís? Del otro lado del océano. No, primero, veamos, hace unas elucubraciones sobre el conocimiento y la ilusión del conocimiento. Sí, 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 citando el Cuando uno libro. maneja conceptos, uno puede tener muy claro un concepto, pero no sabe definirlo. No, para eso están los didactas, los profesores, para definir. Cuando a veces con la definición no entendemos nada. y el concepto sí lo entendemos. En el medio está la comunicación, que es el gran arte, Exacto. bastante desconocido también. Pensemos en una manzana. Pensá una manzana. Yo hago la abstracción de una manzana y miro con mi mente una manzana y la veo con todas sus caras, que es algo que yo nunca voy a poder ver en mi vida, porque cuando veo una manzana voy a ver solamente una cara, no voy a ver la otra cara. Pero en mi imaginación, la manzana la puedo ver desde los 360 grados, cosa que nunca a través de mis sentidos voy a lograrlo. Entonces, primero hay que destacar que cuando autor de Touri News, colega periodista turístico, se mete en un tema delicado, que es lo conceptual. Por otro lado, empieza a manejar términos muy técnicos sobre que se extraen de la cuenta satélite del turismo. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que la cuenta española, satélite del turismo,
la maneja el Instituto Nacional de Estadística de España, que tiene un sistema extraordinario para medir lo que se te ocurra. Yo te invito en una noche de insomnio, entrar a la página del INE y los rankings más, que podría decir qué absurdo medir esto, no, miden todo. Y se mueve por el sistema unificado de cuentas europeas. Nacionales. Entonces, las cuentas nacionales europeas tienen un sistema unificado, que le fue mucho más fácil encarar a España la cuenta satélite de turismo, porque Obvio. Lo que hizo fue tomar alguna de las cuentas de las cuentas generales. ¿Qué fue el problema que tuvo Uruguay? Yo realmente no sé, porque no tuve más información en los últimos tiempos, de cómo terminó el tema de la cuenta satélite en Uruguay. Se había trancado en 2012, o sea, la anunciaron en 2009, se trancó en 2012 y nunca más supimos nada. Yo participé de un par de reuniones, una en Iguazú, otra en España, inclusive una en Montevideo, y el primer problema que había ahí es que no había ningún organismo en Uruguay que podría ser similar a lo que podría ser el Instituto Nacional de Estadística en España. Porque el Instituto de Estadística de Uruguay maneja otro tipo de estadísticas con otras metodologías. Con encuestas. Lo que más se le podría parecer sería el Banco Central. Y yo creo que ya lo hemos comentado en otras oportunidades, que el Banco Central, que mide teóricamente el turismo, en última instancia, lo más grueso que pone en la cuenta del turismo son cosas que no sabe dónde salen y no sabe dónde meterlas. Me estoy riendo porque antes de comenzar con esta grabación, Eliseo Sequeira hablaba del cuento de los tres contadores. Y lo del Banco Central es más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cuánto querés que te dé? Y esto es... No, yo no lo tomaría así, sino que hay cifras que no sabes a dónde ponerlas y bueno, las vamos a poner en el turismo. Sí. Sobre todo que hay muchos aspectos de la economía, y eso pasa en muchos países latinoamericanos, que no son lo suficientemente transparentes en su volcado como lo son en la Unión Europea. Y ojo, cuando hablo que no son transparentes no quiere decir que sean de un delito ni que esté mal. Y sino generalmente, que generalmente no es culpa de los funcionarios del Estado. No, Vamos a dejarlo claro. Son problemas metodológicos que les impiden ver las cosas con transparencia. O sea, no hay ninguna intención oscura atrás de eso. Pasa que a veces cuando hablamos de transparencia decimos, corrupción. No, nada que ver. Es un tema metodológico. Y bueno, empieza hablando este colega cuando dice que habla de exportaciones e importaciones. Que ahí viene el primer choque. O sea, exportación es todo, porque como es igual que las cuentas generales del Estado, es todo dinero que entra de un turista extranjero. Exportación de servicios. Exportación. Es como yo te pago un servicio, el churrasco, en lugar de que se lo lleven, se lo comen ahí. Sí. Pero estoy exportando un churrasco. Sí. Una cama de hotel, una cama de hotel o lo que sea. Por eso, importaciones considera que ese es un detalle que a veces no se tienen en cuenta cuando se habla del dinero que entra y sale, sobre todo porque siempre se mide en divisas y no en Producto Interno Bruto. Todo gasto que yo te haga en mi país, cuando voy a salir del país, ese gasto va a considerarse un gasto como una exportación. Pero el dinero que yo me lleve al exterior y lo gaste fuera, es considerado como una importación, porque es la misma necesidad, el mismo hecho que comete el Estado a un particular, por ejemplo, cuando importás petróleo. Es correcto. Trajiste petróleo, lo pagaste y el dinero no lo tenés más. Está perfecto la ruta que estás tomando, Ramón, está clarísima, pero hagamos un stop. Ahí donde empezaste a hablar de los servicios que compro, por ejemplo, el boleto aéreo para viajar al destino que yo elegí, inclusive servicios
mirá qué complejo, servicios que yo compro y pago en mi país, en ambos casos, tanto el boleto aéreo, si lo compro, por ejemplo, en Uruguay, a Iberia, o a Iberia o a Air Europa, y compro en una agencia de viajes el alojamiento o tours en Europa. El grueso de ese dinero va a ir al origen, al lugar donde yo voy y en este caso a la nación a la que pertenece la aerolínea. Va Sí, a al que quedar, presta el servicio. Donde claro, va a tenga su quedar una domicilio utilidad en fiscal. el país. Va a quedar una utilidad en el país. Correcto. Pero inclusive en esa operación, yo no estoy, o mejor dicho, no se debe contabilizar más allá que eso al aportar datos para el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque ahí si no se confundiría lo que hablábamos antes de comenzar, lo que es importación y exportación y lo que es el gasto que yo hago fuera del país. Entonces, que eso se utiliza para la balanza comercial. Para la balanza comercial es otra cosa, perfecto. Es lo que entra al país de lo que gastan los que vienen y lo que se gasta saliendo del país. Para la balanza comercial es una cosa, para el Producto Interno Bruto es otra Es cuenta otra. completamente diferente. Esa balanza comercial puede ser deficitaria o positiva. En la Argentina, por ejemplo, la Es balanza comercial deficitaria. es deficitaria porque los argentinos gastan mucho más dinero en el exterior que los extranjeros que gastan en la Argentina. En España no, y es bastante, no me acuerdo ahora la cifra exacta, pero tú la tenías por ahí la cifra, es bastante importante la diferencia que queda. Estaba hablando 55 mil millones de euros de diferencia, entre la importación y exportación. o sea, es interesante, ¿no? Que te quede ¿Qué de te balanza parece? comercial un, Casi un nada. superávit de 55.000 millones de euros. Este, Sí, pero como tú decís, cuando se trabaja con el PIB es totalmente distinto. Y claro. ahí la OMT, metiéndose en un tema que es más de cuentas públicas que definiciones turísticas, pues acá estamos en un campo donde, si bien es un tema turístico, está extraído de las cuentas nacionales. Claro. O sea, eh, no es como en un momento se pretendió de que el sector turístico elaborara la cuenta satélite. ¿No? Es imposible. Puede elaborar un informe, un informe superficial, pero una cuenta satélite tiene que partir de las cuentas nacionales. Y en cada país las cuentas nacionales las manejan distintos tipos de organismos. Acá se hace una distinción, la OMT, entre el gasto turístico y el consumo turístico, que es bastante Muy complicada. interesante eso. Pero tratemos de hacer la definición de Manolito. El gasto turístico es un tema de caja. Es lo que gasto, lo que me sale al bolsillo, suponete, o la tarjeta de crédito que pongo. Eso entra y sale. Gastan los turistas extranjeros cuando vienen a España o cuando van a Uruguay, vamos a España como ejemplo, y gastan los españoles cuando consumen productos turísticos dentro de España. Y cuando el español se va al exterior, ese gasto turístico se imputa en las cuentas del país donde va. Stop nuevamente. Un insumo es lo que gasta el turista en España o en Uruguay cuando llega, Sí. digamos, el inbound, ¿verdad? O sea, Correcto. el gasto de cuando llega este señor. Entra el turista por Carrasco, toma un taxi, va a un hotel, come. Ojo, si ese hotel ya estaba pagado antes, hay que ver quién es el dueño del hotel y a dónde va a parar ese dinero. Claro, ese Porque es otro tema. porque si no, habría que discriminar de la tarifa hotelera cuánto va al gasto
de la luz, de los sueldos y demás, la parte proporcional. Por eso es un tema muy de sintonía fina. No podemos hacer, porque no todos los establecimientos hoteleros son del mismo propietario, hay establecimientos de multinacionales, y hay cosas mucho más fáciles como puede ser el transporte del taxi. Claro. Pero por ejemplo en Uber, si tomás Uber, Uber son cooperativas, no son individuales los dueños de los autos, son cooperativas, y algunas son extranjeras. Entonces, Sí, ahí cada vez se te complica más y la sintonía tiene que ser más fina. claro. Entonces, en cambio, en tema de consumo turístico, incluye, por supuesto, el gasto, ese está. Pero aparte, todas las demás cosas que están alrededor de ese hecho turístico que no implican el pagar. Por ejemplo, yo voy a un Airbnb y los costos que tenga el propietario de eso, no es solamente lo que yo pagué para el tema del PIB, no es solamente lo que yo pagué, sino que es todo lo que el propietario o intermediario demás tuvo que a su vez el movimiento económico que eso produce. Y esto puede llegar hasta el infinito rastreando. Entonces el tema, por eso la OMT dice, bueno, hay un gasto turístico que es muy fácil, es la caja. El turista gastó tanto y chau, se volvió Claro, y claro. cierro la cuenta. Ahora, hubo todo un consumo turístico alrededor de eso, mucho más complicado y mucho más sutil, que ojo, todo se puede medir, absolutamente todo, pero es mucho más difícil. Claro, es lo que cuando estaba tratando de explicarte se me cruzaron un montón de comunicaciones internas que me distrajeron un instante. Pero digo, lo que yo trataba de decir cuando te dije paremos de nuevo, es que justamente en esa explicación que vos dabas de la diferenciación entre el consumo y el gasto, empezábamos a notar que es tan compleja la medición como cuando lo explicaste. Compro el boleto y va al origen de la transportadora. Compro servicios y va al lugar incluso de donde es la empresa que me vende esos servicios. Pero también, como vimos, va una parte, queda en el país la utilidad, lo que es la renta, digamos, de esa operación, pero a su vez siguen habiendo subdivisiones en el gasto del turista residente cuando compra esos servicios y cuando viaja dentro del país. Correcto. Eso también se suma en el Producto Interno Bruto. Y ahí un montevideano que va a pasar el fin de semana a La Paloma está contribuyendo al Producto Interno Bruto en su sección turismo. Se puede identificar perfectamente. Bueno, ahí es donde comienzan las disquisiciones y las interpretaciones. Es decir, por ejemplo, hace, no sé, pero debe hacer más de 10 años, un día escuché en una presentación que hizo un funcionario del Ministerio de Turismo, vamos a no dar nombres, así no empezamos con los tires y aflojes, dijo que el gasto del turismo interno era de 400 millones de dólares y que el ingreso por divisas era de 600. Entonces, dijo que el turismo representaba para el Uruguay 1.000 millones de dólares. Entonces yo salí al cruce y dije que estaban sumando papas con boñatos. O sea, da para una serie de interpretaciones, porque además, por ejemplo, mientras nosotros no tengamos la famosa cuenta satélite de turismo, ¿cómo se mide el gasto del turismo interno?
Tú recién decías un ejemplo, te vas un fin de semana a La Paloma. Perfecto, si yo voy un fin de semana a La Paloma, como no tengo casa en La Paloma, tendré que alquilar un hotel o una casa o un apartamento, lo que fuere. Te Pero la hago cuando más yo venía, complicada. Cuando cargue déjame, nafta para irme. claro, pero déjame terminar el concepto. Cuando yo, antes de vivir acá en la Costa de Oro, yo vivía en el Prado, en Montevideo, y venía los fines de semana a esta casa. Entonces, a mí se me computaba, se me contabilizaba como que yo estaba haciendo turismo interno. Yo lo que estaba haciendo era trasladar el gasto. En vez de gastar en el Prado, gastaba acá en Salinas. Eso es quizá la idea generalizada de medir el turismo por ingreso de divisas. O sea, dinero del exterior que entra, dólares que entran, en su época pesos argentinos que entraban, reales y demás, contra los dólares que compraban los uruguayos para irse al exterior, y ahí se medía la balanza. Pero eso es algo muy primario, eso es caja nada más. Yo te voy a un ejemplo. Yo voy a, que es un ejemplo más complicado, vamos a tratar de hacerlo lo más cortito posible. Yo voy a un pueblo y voy al bar del pueblo y me tomo un café, un sándwich, una comida y demás, y gasto 100 pesos en el pueblo. El gasto turístico mío en ese pueblo es de 100 pesos. Pero el dueño del bar va a la ferretería y le paga los 100 pesos que le debía al ferretero. Y el ferretero va con esos 100 pesos y le paga al almacén los 100 pesos que le debía. Ese Y ejemplo te es la corto notable. ahí para hacerlo más No, fácil. es El notable ese gasto ejemplo. fue de 100, pero el PBI que se movió fue de 300. Claro, claro. Ojo, el concepto de Producto Interno Bruto es los bienes y servicios que se mueven dentro de una sociedad y se mueven a nivel mundial. Pero cada transacción que hay, cada compra y venta de servicios, engrosa ese PBI. Si, por ejemplo, cerrás las fronteras de Uruguay, no entra ni sale nadie por un año, y los uruguayos empiezan a mover turísticamente por adentro, la balanza turística va a ser cero, porque no salió nada y no entró nada. Pero el PIB va a aumentar en cuanto la gente esté consumiendo determinados productos y servicios en distintos lugares. Entramos ya casi en un tema filosófico. Claro. Sí, es invariable, es inevitable, digo. Me parece que fuimos demasiado presuntuosos en pretender hacer una editorial en tan poco tiempo sobre este tema. Así que dejémoslo abierto, esperemos las preguntas de los lectores y de los Y de usuarios los que del portal saben. y de los que saben, ahí está, y la seguimos, ¿te parece? Pero no quiero terminar esta reflexión editorial No, de no, hoy. es un tema muy interesante para seguirlo porque tiene muchas Es que consecuencias. tenemos que seguirlo. Porque Y vamos a hay invitar a muchos que algún se llenan la economista. boca con números y no saben de qué número están hablando. Es decir, viendo este intento que hicimos, le voy a mandar el contenido a un economista que está en este momento tallando fuerte aquí en Uruguay para que nos ayude. Lo voy a invitar a ver si me contesta. Pero no quiero terminar esta reflexión, Ramón, sin dedicarle 5 minutos, porque ya tenemos al próximo participante de este programa de hoy, pronto en Las Gateras. No quiero terminar sin referirnos a la estupenda nota que hiciste ayer y que se está leyendo muchísimo, y que tiene que ver, ¿cómo fue que la titulaste? Las generaciones, La, eh, la generación más formada de la historia. la generación Es, más formada de la historia es la que está haciendo más es el daño, ¿no? vector que nos está El llevando a la destrucción, uno de los vectores, no el único, uno de los vectores que nos está llevando a la destrucción del turismo. Pero tú lo enfocaste en España y yo, una de las preguntas que hice en las redes fue si no era extrapolable al Río de la Plata. Y es exacto, no sabes la cantidad de respuestas que llegaron coincidiendo, ¿no?
¿A qué nos estamos refiriendo? A los botellones, como le llaman en Madrid, Sí. que es, y en España, que es impresionante. Y la palabra botellón es muy descriptiva del hecho. Claro, claro. Ese aglutinamiento de jóvenes en un espacio público donde se juntan para beber. Pero no solamente eso, las fiestas clandestinas que están ocurriendo, tanto en Argentina como en Uruguay, que están contribuyendo, en Uruguay, por ejemplo, están moviendo la aguja de algo que nos tenía muy orgullosos, que era el control que teníamos. Evidentemente, hay mucha influencia de lo que está pasando en la frontera. Cuando hablaba de cerrar, estamos hablando de lo que está pasando en la frontera de Rivera con Santana do Livramento, en Brasil, está marcando solamente Rivera el 30% de los contagiados del total de Uruguay. Es un disparate, pero ahí se da por el ingreso de ómnibus entrando de turistas brasileños a comprar a los free shops, por el exceso, capaz que digo exceso y me meto en un lío, pero la multiplicidad de cultos religiosos que se hacen. El otro día clausuraron uno que estaba con un aforo permitido de 25 personas, habían 60. Así que imagínate cómo está la cosa. Pero digo, recomiendo entonces a los que no lo leyeron que lean esa columna, la última columna de Ramón de Isequilla, refiriéndose a esas generaciones, y fuiste muy gráfico al decir que sus abuelos pasaron hambre, sus padres trataron de darle todo lo que ellos no tuvieron para que estudiasen, y esta generación, que es la más formada, es la que está complicándole la vida a esos abuelos y a esos padres. La vida, y los está llevando a la muerte a una gran cantidad. Porque esos botellones no solo han sido en espacios públicos, sino que han utilizado las residencias universitarias y los colegios mayores y los han convertido en salones de fiesta. Claro. Entonces es medio imposible para las autoridades detectar dónde se está haciendo. ¿Qué pasó en un momento con las fiestas clandestinas, me acuerdo en Punta del Este, que hacían fiestas clandestinas que cobraban y eludían el pago de impuestos y demás? Es que sigue pasando ahora, Ramón. El otro día se detectó una que habían como 400 personas. Y ayer el intendente Bentancur, en Maldonado, pide a gritos que se tomen medidas porque, fíjate vos, como para abrir el grifo en la temporada, que los visitantes, o sea, o los muchos argentinos que ya están en Punta del Este, no están respetando para nada los protocolos y se está complicando la cosa. Lo que dijo el otro día en la nota que le hicimos al presidente de la Cámara Argentina, que el no cumplir con los protocolos para los argentinos es casi un deporte. Y lo dijo él, no lo estamos diciendo nosotros. Bueno. Eso, perdón, para cerrar desde acá, sí. Eso tiene una solución muy fácil, que es, por ejemplo, acá aplican multas. Y cuando duele el bolsillo, se acaba la pavada. Y las multas acaban desde 100 euros hasta 60.000 euros. Entonces, las multas detectás son una fiesta clandestina en una casa, una fiesta, pues no se puede hacer fiestas, ni clandestina ni no clandestina. Claro. Le cobras la multa al dueño de la casa. Y si no aparece el dueño de la casa, se lo pones en la contribución inmobiliaria. Y cuando vaya a pagar la contribución inmobiliaria el año que viene, se va a encontrar con una factura de $60.000 por infringir la ley. Y son menores de edad los que agarran. Vas y le cobras a los padres. Esta idea se la van a hacer llegar a Lito Alfi y al ministro Salinas. Estate tranquilo. Bueno, vamos a dar punto final a esto y nos dedicamos al próximo invitado, ¿te parece? Sí, yo acá los abandono, continúo mis actividades madrileñas. Muy bien. Antes que nos llegue el toque de queda, que parece que se establecería entre hoy y mañana. Vamos a hablar el viernes. Arriba. Abrazo, Ramón, nos seguimos viendo. Gran abrazo, y Ariel, te mando un gran abrazo. Ok. Bye, bye.